Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a ver cómo podemos resolver lo que es ejercicios por el método ion electrón. Pero en este video vamos a hablar de la ionización, de la separación de los compuestos que forman parte de la ecuación, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, ¿no? Ioniza los siguientes compuestos. Para esto no es necesario explicar algunos aspectos y lo vamos a ir resolviendo a medida que también que se vaya explicando. Primeramente, cuando tenemos una ecuación química y lo queremos igualar por el método ion-electrón, tenemos que separar los compuestos, ¿sí? Ahora hay compuestos que se separan y hay compuestos que no se separan. En este primer caso, elementos compuestos que están formados por un solo elemento y no están acompañados con ningún otro elemento, no se pueden separar por el mismo hecho de que ya están solos. Entonces estos elementos se les coloca carga 0. En este caso el azufre tiene carga 0, el cloro molecular tiene también carga 0. Otros compuestos que tampoco se pueden separar son, en este caso, combinaciones binarias que estén combinadas con el oxígeno, es decir, combinaciones binarias oxigenadas. En este caso el agua tampoco se puede separar o ionizar, también su carga es 0. Como les decía, si tengo dos elementos y el oxígeno, tampoco lo voy a poder separar. En este caso el dióxido de carbono tampoco se puede separar, así que automáticamente le coloco 0, ¿sí? Óxidos básicos, anhídridos, no puedo separar, ¿sí? Porque están combinados con el oxígeno. Entonces tienen carga 0. También tenemos compuestos binarios conformados por dos elementos que no están combinados con el oxígeno. A estos elementos sí los puedo separar. Un ejemplo, aquí tengo el ácido clorhídrico, HCl, ninguno es oxígeno, entonces yo tranquilamente puedo realizar lo que es una separación, ¿sí? Dividirlo por la mitad, un elemento y el otro elemento al otro costado. Ahora, tomando en cuenta esto, si el elemento que se está separando es el hidrógeno, ¿sí? En este caso el hidrógeno, tengo que colocar sus cargas respectivas. Recordemos que el hidrógeno, cuando está formando un ácido hidrácido, su valencia es +1. Entonces yo puedo colocar +1. En otros le colocan solo el signo más y así van diferenciando lo que son las cargas de las valencias, ¿sí? Pero prefiero colocarle el +1. Es tal vez algo más mío que algo que tenga fundamento, ¿sí? +1. Ahora voy a lo que es el cloro. En este caso, ya les decía, cuando es hidrógeno, la carga del otro elemento que se está separando viene a ser la misma cantidad de hidrógenos. En este caso, si es hidrógeno y tengo el número 1, un hidrógeno, entonces su carga yo aquí lo voy a colocar -1, pero yo lo voy a colocar a manera de guiones, ¿sí? -1, es decir, un guioncito significa -1 si yo coloco dos guioncitos -2 y así, ¿sí? Para poder diferenciar lo que es la parte de la separación. ¿Y por qué con guiones y no -1? En este caso, más adelante vamos a ver que al separarse, a este lado pueden quedar dos elementos, ¿sí? Entonces, coloco guiones para dar a entender que es la carga de ambos elementos que se están quedando a un lado, no solamente de un elemento. Vamos al siguiente. Tengo aquí el platino y el bromo. Esto de la misma manera se puede ir separando por la mitad, ¿sí? Por la mitad. Yo agarro y lo separo. Platino a un lado y bromo al otro lado. En este caso tengo que verificar lo que son sus valencias con las que se han formado. Por ejemplo, en los ácidos hidrácidos, cuando hablamos de bromo, trabaja o se ha formado con su valencia negativa.
y la valencia negativa del bromo es -1. ¿Sí? Su valencia es -1. Igual coloco un guión. Ahora del platino tiene dos valencias, tiene +2 y +4. Pero es necesario recordar, ¿sí?, o averiguar con cuál de las dos valencias está trabajando. Entonces, lo que yo puedo hacer es verificación, es decir, en los compuestos que se forman en nomenclatura inorgánica siempre se da, por lo general, debe haber la excepción, pero siempre se da un intercambio de sus valencias, es decir, si son dos elementos, tiene aquí una valencia, pasa al otro lado, si está aquí otra valencia, pasa al otro lado, hay un intercambio. Incluso cuando son tres elementos sigue habiendo ese intercambio. Entonces, yo para poder deducir puedo basarme en el intercambio de valencias. Si este bromo estaba trabajando con -1 y ha pasado al platino, entonces me puedo fijar que también en el platino es 1 y aquí es el -1. Si es que ha pasado intacto, quiere decir que no ha habido simplificación alguna. Entonces, si esto ha pasado intacto a este lado, esto también ha pasado intacto al otro lado. Entonces, el subíndice 4 vendría a ser la valencia del platino. ¿Por qué? Al intercambiar no ha habido simplificación. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. El cloruro mangánico. Este cloruro igual lo puedo dividir. Sí, ya sé que el cloro está trabajando con -1 porque es una hidrosal. Coloco el cloro con -1 y para averiguar el manganeso sabemos que tiene dos valencias, +2 y +3 como metal. Como no metal ya tiene otras valencias. Como metal, entonces yo puedo también hacer la deducción. Tengo aquí -1 y esto al formarse ha habido un intercambio y ha pasado al manganeso y aquí hay un 1 que se sobreentiende. Entonces si esto es 1 y esto es 1, quiere decir que al pasar aquí no ha habido simplificación, sino que ha pasado idéntico, ¿sí? Idéntico, sin ningún cambio. Entonces de la misma manera la valencia que estaba en el manganeso también ha pasado a lo que es el cloro. Entonces este 3 vendría a ser la valencia del manganeso, +3, ¿sí? De esa manera. Entonces de esta manera voy ya viendo sus cargas cuando son dos elementos que forman un compuesto y de los cuales ninguno es oxígeno, ¿no? Para aclarar. Ahora tengo también a los ácidos oxácidos, como es aquí el caso, ¿sí? En los ácidos oxácidos se separa de la siguiente manera, o ácidos oxácidos polihidratados, cualquiera de esos casos, diácidos, la cosa es que sean ácidos. El hidrógeno se queda solito, ¿sí? El hidrógeno se queda solito. Ya. Ahora, yo tengo lo que es aquí el hidrógeno solito y estos dos elementos que llegan a formar o llegan a tener su propia carga. Ahora, ¿cómo se da esto? El hidrógeno, hemos dicho que cuando está trabajando en un ácido, trabaja con la valencia +1. Entonces, cuando hablamos de hidrógenos, y aquí tenemos hidrógeno 2, la misma cantidad de hidrógenos que hay acá se coloca como carga de ambos elementos. Es decir, yo tengo aquí 2 hidrógenos, entonces yo voy a colocar carga -2. Y este -2 es tanto del azufre como del oxígeno. Es como los dos estuvieran juntitos y esta es la carga de los dos juntitos. Ahora voy a este otro ejemplo, el ácido bórico. De la misma manera hago la división, el hidrógeno solito, ya sé que el hidrógeno está trabajando con +1 y de esta situación lo que obtengo, ¿no?, del hidrógeno, tengo 3 hidrógenos acá. Entonces, si estoy separando este número 3, la misma cantidad, pasa como como carga tanto del boro como del oxígeno. Según la cantidad de hidrógenos que haya, voy colocando la carga. Hay 3 hidrógenos y aquí coloco el número, 3 guiones, que significa -3. Sí, de esa manera. Ahora también tengo oxisales. ¿Sí? Oxisales. Las oxisales igual.
el primer elemento se queda solito y los demás, los otros dos forman un grupo. Ahora, en el caso del potasio, por ejemplo, yo tengo la valencia más 1. Y si la valencia del elemento metálico, como en este caso es el potasio, es igual a la valencia del hidrógeno, porque es más 1, entonces la misma cantidad de átomos o del subíndice se coloca como carga, como hacíamos en los ácidos. Pero esto solo si la valencia del metal que está trabajando tiene la misma valencia que del hidrógeno, más 1. Solo en ese caso. Entonces, si este fuera el caso, yo tendría que colocar menos 2 al cromo y al oxígeno. Y esta sería la carga de los dos juntitos. Ahora, ¿qué sucede cuando la valencia no es más 1? Por ejemplo, acá. Hago la división del primer elemento solito y tengo que zinc tiene una sola valencia. Entonces yo puedo colocarle la valencia más 2. ¿Sí? Más 2 es su única valencia. Ahora yo cómo sé qué carga hay acá, en este lado del azufre y el oxígeno. ¿Cuál es su carga? Si yo me doy cuenta, ya, cuando estos dos están juntitos, ¿sí? Y esto se intercambia, se coloca paréntesis, como en este caso, por ejemplo. Hay paréntesis y hay 3, es decir, ha habido un intercambio, ¿no ve? Pero si es que no hay paréntesis y no hay un número igual o mayor a 2 fuera del paréntesis, quiere decir que este 2 ha pasado y se ha convertido en 1 acá, por eso no hay paréntesis y nada. Entonces quiere decir que se ha simplificado, que he sacado mitad de 2, 1, y ese 1 ha pasado a este lado. ¿Sí? Entonces, si esto ha pasado al simplificarse, la carga que había aquí también al pasar al lado del zinc igual se ha simplificado, es decir, aquí es 1. Entonces, si aquí era 1 originalmente, después de la simplificación, antes de la simplificación haya sido el menos 2. Menos 2. Mitad de menos 2, 1. Mitad de 2, 1. Que va entre paréntesis, pero que como es 1 se sobreentiende y no se anota. ¿Ya? Ahora vamos a este último ejemplo. Mencionaba, ¿no? Siempre se queda lo que es el primer elemento solito. El elemento metálico. Y anoto su valencia. Del aluminio está trabajando con más 3. ¿Sí? Con más 3. Y yo también hago la misma división, ¿no? La misma división. Es decir, si esto ha pasado a estos dos elementos, ¿sí? Hay un paréntesis y está el 3. Entonces, al intercambiarse, en este otro lado sigue siendo 3. ¿Qué quiere decir? Que no ha sufrido ningún cambio en su valor. No ha habido simplificación. Entonces, automáticamente la carga que estaba acá tendría que ser la misma que del subíndice que está acá, ¿sí? Por el intercambio. Entonces, si este es 2, aquí también tendría que estar el menos 2. ¿Sí? Espero que este video les haya sido de mucha utilidad.